Ok. Listo. Adelante. Muy buenas tardes, estimable público de Grecia y lugares en donde la prestigiosa empresa Periódico Mi Tierra llega con noticias. Estamos hoy acá en Grecia con un grupo de trabajadores representantes del Consejo Nacional de Producción y de la Fábrica Nacional de Licores. Como una persona que ha estado identificada desde el 2013 también, cuando se dio aquella lucha en donde el pueblo de Grecia se manifestó en contra de lo que eran los intentos de privatizar la FANAL y desaparecer el CNP por las consecuencias que esto tiene, no solamente sobre el cantón de Grecia, sino que también el impacto que tiene en la parte agropecuaria y en la parte del sistema hospitalario. Nos contactaron con el objetivo de poder llevarle a la comunidad de Grecia información veraz que pudiera servir para que toda una campaña de desprestigio que hay en contra de las dos instituciones, el pueblo de Grecia y lugares vecinos, pudiera tener un conocimiento real de qué es lo que está pasando y los intereses que se mueven alrededor de dos empresas, una de ellas altamente rentable en Costa Rica. Hoy acá nos acompañan entre representantes de los colectivos de trabajadores, nos acompañan la compañera Adriana, el compañero Miguel, el compañero Manuel y el compañero Oscar. De parte de mi persona, formo parte de lo que es una organización de la sociedad civil que se llama Foro Griego y también representante de los profesionales del Banco Popular. Y en esta condición, pues le damos la bienvenida acá a este grupo de trabajadores que viene a hacer una presentación de cuál es la realidad de las dos empresas y por qué debemos de rechazar una vez más, como en junio, julio del 2013, cuando la señora presidenta Laura Chinchilla intentó desaparecer el CNP, privatizando FANAL, pues hoy lamentablemente muchas fuerzas políticas y económicas se mueven alrededor de tomar los negocios que maneja tanto el CNP como también la Fábrica Nacional de Licores. Los dejo a ellos para que al pueblo de Grecia y lugares vecinos le digan la realidad sobre esta situación que se está presentando y que lo que trata es de desaparecer estos dos activos importantes en la sociedad costarricense. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Zúñiga Chávez, soy secretario del Sindicato de Profesionales y Trabajadores del CNP y en la organización, junto con los compañeros de la clase trabajadora de la Fábrica Nacional de Licores, nos hemos visto muy preocupados y sinceramente angustiados por las noticias que han circulado a partir del sábado 6 de febrero, que empezaron ya en la prensa a circular este montón de cosas, donde se habla y la mediatez, la prensa ha empezado a hablar de que es una empresa, que la FANAL es una empresa que deja pérdidas, cosa que no es cierto. FANAL en su giro operacional es una empresa que deja utilidades y utilidades muy buenas. Y entonces nosotros, ante esa campaña que se viene haciendo desde hace años, porque tiene muchísimos años el intento de privatizar FANAL, y con más vehemencia desde que entró el movimiento libertario a la palestra política, ellos han venido tratando de que el negocio de la fábrica sea totalmente privatizado bajo esa doble moral que hablan todo el tiempo de que cómo puede ser que el Estado es el que hace el licor para embriagar a la gente y después el mismo Estado por medio de su institución los rehabilita, cosa más absurda de las que uno puede ver. Y precisamente lo digo así porque ellos simplemente tratan de invisibilizar
la obra social que hace FANAL, que eso no se toca, y se habla de una empresa que no es rentable, cosa que es una mentira, y por lo tanto engañan a la población costarricense sobre lo que es la Fábrica Nacional de Licores. Debemos recordar que la fábrica, cuando se fundó en 1853, año más, año menos, por el hombre más preclaro que tuvo este país, que fue Juanito Mora Porras, en su decreto número 99, el hombre llegó y dijo que se creaba la FANAL para evitar que la gente que tomaba alcohol tuviera que consumir alcoholes perniciosos y que había que poner la producción de alcohol en manos del Estado para garantizar que lo que tuvieran que llevar al Estado fuera de lo mejor. E inclusive ahí entra donde ya se trata de ayudar al pequeño productor cañero para que el alcohol sea bien elaborado. Bueno, eso ha venido sucediendo durante muchísimos años y nos han venido mandando a tratar de que la fábrica tiene que ser totalmente privatizada, cosa que a nosotros nos oponemos, precisamente porque el consumidor de alcohol hay que garantizarle que el alcohol es pureza, y ya lo vimos el año pasado por 3 meses de crisis, donde murieron cierta cantidad de personas que no debieron de haber muerto, de no haber sido por que el negocio privado de la producción de alcoholes, sea legales o sea ilegales, llevó a esa gente a fallecer por consumir alcoholes que no eran potables y no eran aptos para el consumo humano. Bueno, la fábrica que ha venido garantizando durante todos estos años con su labor que el alcohol que se consume es totalmente potable y puro. Y entonces, aunado a eso, el negocio de los licores, tenemos también lo que es la parte social de la institución. Y es como se ve, por ejemplo, y para que la sociedad griega tenga muy claro. De hecho, muchas organizaciones de Grecia se ven favorecidas, ¿verdad? Con FANAL. Vamos a decirle, vea, yo aquí traigo una información donde tenemos de que la Fábrica Nacional de Licores, por medio de la ley 8052, que es la ley, un impuesto que hay explícito para el Cantón de Grecia, de eso que mes a mes se recauda, se le pasa a 147 organizaciones, entre juntas de educación, entre juntas administrativas de colegios, entre asociaciones de desarrollo de diferentes distritos y otros lugares. Comité de deporte también, ¿verdad? Tenemos el Comité de Deportes de Grecia, el central, a ellos, a la Asociación de Desarrollo de Barrios, a la Unión Nacional de tal lado, tenemos por aquí tenemos a unos asilos de ancianos, bueno, se benefician 147 organizaciones. ¿Cuánto dinero corresponde, digamos, no sé si maneja el dato por año, que le corresponde a diferentes organizaciones de Grecia? Vamos a ver, de conformidad con la ley, de diciembre de 2018 a noviembre de 2019, la fábrica recaudó y trasladó 185.235.000 colones 366. Repartido eso en la Municipalidad de Grecia se dieron 92.617.000, a las asociaciones de juntas se les dieron 55.570.000, al Comité Cantonal de Deportes 18.523.000, a hogares de ancianos y escuelas de enseñanza especial 9.261.000 y a los centros de salud y nutrición Sensinay 9.261.000. O sea, estamos con una casi 200 millones para Grecia. Sí, y eso puede aumentar en la medida de que la fábrica fortalezca sus ventas. Ahora, ¿cómo toman ustedes lo que dijo el ministro de Hacienda el lunes pasado, antepasado más bien ya, en la Asamblea Legislativa, de querer vender la FANAL o concesionarla? ¿Cómo toman ustedes como sindicato ya ese mensaje que él le da a los diputados? Bueno, vamos a ver. O el mensaje más bien del gobierno, ¿verdad? Que es para bajar el déficit fiscal cuando todos sabemos que ni el IVA ni ninguna de las medidas que ha tomado el gobierno ha servido prácticamente para bajar el déficit fiscal. El punto 003, que significa la venta de FANAL, en el PIB, porque no es en el déficit fiscal, es en el PIB. Sí, el Producto Interno Bruto. Es el Producto Interno Bruto. Eso no es nada. Vender la fábrica es ínfima.
Por ahí circulan versiones de que la fábrica se debe vender en 9.600.000 colones, cuando solo la fábrica en impuestos le gira al Estado más de 10.000 millones de colones. Y entonces uno dice, bueno, ¿de dónde sacan esas cifras ellos? Vender la fábrica en 9.600 millones cuando solo en impuestos se le dieron en diferentes lugares, llámese el impuesto de consumo, el impuesto al INDER, el impuesto al IFAN, el impuesto de ventas, el impuesto de Grecia, el impuesto a la ley 79-72, el aporte al IAFA y el impuesto sobre la renta. Solo el año pasado se dieron 10.216 millones de colones al Estado, o sea, más alto eso que el precio de venta de la fábrica. Y también se le fueron trasladados al CNP 3.250 millones de colones. Esto es para ayudar a los programas que tiene el CNP, del micro, pequeño y mediano productor agropecuario. Esta es la razón social de FANAL también, que eso a los políticos no les interesa. Entonces, las cifras que presentó el señor ministro son totalmente irrisorias, no tienen argumento como para decir la fábrica hay que privatizarla, primero porque es rentable. No está quebrado. No, eso es mentira, aquí están los estados financieros. Aquí tengo yo los estados financieros a 31 de diciembre del 2019 y en ningún momento se habla de que la fábrica deja pérdidas. Que hay una razón ahí, de fondo es otra cosa, pero esto es un problema político. Pero la fábrica en ningún momento deja pérdidas, los estados financieros lo dicen claro. Y así, esto todo a nuestra lectura y nuestro criterio, todo esto tiene un trasfondo político y ideológico. ¿Quién está detrás de esto? Porque todo el mundo se habla de que hay gente poderosos que están detrás de la compra de FANAL, ¿verdad? ¿Quiénes consideran ustedes que están detrás de esto? Mira, de eso se ha hablado mucho. Sí, se ha hablado desde hace muchos años, ¿verdad? Y se citan nombres y apellidos. Lo que pasa es que a veces podría ser hasta temerario hablar con nombres y apellidos, pero ya uno sabe quiénes son. Los dueños de los grandes partidos políticos del bipartidismo, los que mandan en ese partido, los que quitan y ponen precandidatos o ungen candidatos. Esos son los que están detrás de todo esto. Los que no aparecen como meros de laica, sino que están detrás empujando a otros para que sean los de esto. Pero hay que ser claros en una cosa. Los dos partidos del bipartidismo, y ahora se le suma el tripartidismo, que es PAC, tenemos claro que se apartaron de su base ideológica, social cristiana y socialdemócrata. Eso no existe. El bipartidismo es claro, eso hay que tenerlo muy claro. Ellos son neoliberales y son una mancuerna de neoliberales que encontraron un gobierno útil para poder emprender a estatizar VIXA y FANAL, que son por las menos, yo digo que es el ariete donde empieza el proceso de venta de las joyas de la abuela, o sea, de todas las instituciones del Estado Social de Derecho. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer la columna de este domingo pasado de Armando González, director de la Nación, gran amigo y mejor amigo de Ignacio Santos, mandamás de Teletica. Ellos son los que articulan toda la información mediática de desinformación para el pueblo y tenerlo engañado. Aquí Armando González, en esta columna, que yo la tengo muy analizada toda, Armando González casi le ordena que no hay que perder el tiempo en debates estériles y que se debe proceder con lo que se debe proceder. Y habla claramente de FANAL y VIXA. O sea, él le ordena a los políticos y dice que este debate es estéril, la discusión es estéril. O sea, no hay que debatir, hay que aceptar lo que ellos quieren hacer. Y aquí casi dice que simplemente esto es una política necesaria para enfrentar los problemas nacionales. Donde hay acuerdo se impone la rápida aprobación de lo propuesto. Donde hay razones para el debate, no se utilizan para causar parálisis. O sea, este país ya no hay derecho a hablar, no hay derecho a debatir, no hay derecho a razonar, no hay derecho a pensar. Y esto es una orden que viene de la nación. Aquí está firmada por Armando González. Le ordena al mundillo político de este país simplemente hacer lo que debe hacer, despedazar el Estado Social de Derecho. Bueno, pues FANAL, con esa doble moral costarricense, es muy fácil de privatizar y va a tener el favor del pueblo desinformado. VIXA no va a causar ningún daño en Costa Rica porque la pérdida de empleos va a ser en Panamá
son empleos panameños los que van a quedar cesantes, no va a haber mayor consecuencia aquí, nada más que vamos a recibir las utilidades que puede estar dejando VIXA, no sé cuántas serán. Esto simplemente, FANAL es el principio del desmantelamiento del Estado Social de Derecho, es lo más fácil de privatizar, por eso digo yo que es el ariete de empezar a golpear. Ese es mi pensamiento y el pensamiento de la organización, porque esto lo hemos hablado desde hace meses ya, donde venimos analizando todo el problema político. Así es que... ¿Por qué consideran ustedes que FANAL siempre ha sido como el objetivo? Es que tiene FANAL especial. Es un gran negocio. Es un gran negocio el licor. Mire, el negocio de los licores, desde hace muchos años, se hablaba cuando yo estudiaba, allá por los años 70, de que si había un negocio rentable era el negocio de los licores. Era el único negocio que en 3 años le devolvía al inversor todo el capital para eso. Siempre ha sido el mejor de los negocios. Sí. El negocio de la fabricación y venta de licores. Ariana Córdoba, ¿verdad? Usted es funcionaria de FANAL. Sí. ¿Cómo está el ambiente en FANAL? ¿Cuál es la posición que tienen ustedes como funcionarios y cuántos están trabajando en FANAL? Ahorita hay aproximadamente 170 empleados. El ambiente es sumamente tenso, todo el mundo está preocupado. Hay personas ya sumamente de 40 años de trabajar en FANAL, de 30 años, y están sumamente preocupados. El tema de conversación en FANAL es sobre la posible privatización o venta de FANAL. Por eso mismo se creó un grupo de trabajo, aparte de los sindicatos, que queremos unirnos a esta lucha en defensa de FANAL y estar en las negociaciones, en las defensas, en las mesas de trabajo, porque no queremos dejar solos a los sindicatos, queremos unirnos como parte de los trabajadores para representar esta lucha. Ahora, han tenido apoyo de organizaciones de Grecia, inclusive la semana pasada tuve la oportunidad de hablar con el presidente del Comité de Deportes y de la Unión Cantonal, y ellos están dispuestos a apoyar FANAL porque se van a ver Sí. con problemas, ¿verdad?, en la parte económica. Sí, tuvimos una reunión, de hecho, con el alcalde entrante. Con Francisco Murillo. Ajá, y nos dijo que él está sumamente preocupado porque esta cantidad de millones que FANAL destina en Sí. Voley, en todas estas organizaciones, la municipalidad ahorita no tiene cómo dar abasto con este faltante. O sea, todas estas organizaciones quedarían sin el apoyo de estos ingresos. Ahora, de parte del CNP, ¿cuál es la posición que tienen con lo que ha anunciado el ministro de Hacienda y la posible venta o concesión de FANAL? Ok, mi nombre es Manuel Porro y soy el secretario general de Sinconapo, el Sindicato de Empleados del Consejo Nacional de Producción, que igual representamos a los trabajadores en FANAL, igual que los compañeros del otro sindicato. Bueno, a mí me parece que en primer lugar las declaraciones del ministro fueron casi, podríamos decir, temerarias, y es el estilo de este gobierno, ¿verdad? Y el ministro de Hacienda lo dijo, cuando se aprueba el plan fiscal, luego viene el ministro y dice que no tienen las herramientas para poder hacer efectiva la recaudación de los tributos. O sea, que no tienen las herramientas necesarias para poder hacer efectiva esa ley que ya se había aprobado. Bueno, con FANAL es algo parecido. Con FANAL resulta que primero el ministro hace el anuncio de la concesión y de la venta, porque él dijo venta también. Ahora parece que se ha cambiado criterio, ahora es solo concesión, pero él habló de una venta. Y después aparece la ministra Pilar Garrido, la ministra de Planificación, hablando de hacer un estudio, de hacer análisis del entorno y de los escenarios posibles para determinar cuál es la condición de FANAL, para ver si cabe la concesión o la venta, ¿verdad? O sea, poner la carreta por delante de los bueyes, para empezar. Y como decía el compañero anteriormente, eso no representa absolutamente nada en el problema que tiene este país con el déficit fiscal, 0.03 del PIB. Eso en la deuda que tiene el gobierno con los intereses del 8 al 10%, que son 36 mil millones de dólares, significa, valorando en 17 millones de dólares la Fábrica Nacional de Licores, significa que en un día, punto 7, nosotros nos estaríamos comiendo en intereses esa venta de FANAL. O sea, y el daño colateral que se le haría al sector productivo nacional y al Consejo Nacional de Producción en sus programas es gravísimo. ¿Cuántos programas se benefician con FANAL? Bueno, es que, digamos, dentro del Consejo Nacional de Producción, básicamente, los recursos que se destinan a FANAL están destinados para gasto operativo, o sea, para todos los programas que tiene el Consejo Nacional de Producción, excepto y también el PAE, porque permite tener, digamos, un fondo revolutivo
para poder pagar en tiempos más cortos a los productores que abastecen el mercado institucional. Entonces, esos recursos, yo sí quisiera aclarar algo porque lo he escuchado en algunos medios locales de Grecia, ¿verdad? Cuando se ha dicho que el problema de la FANAL es el CNP, y entonces hay que quitarle el CNP a FANAL, cuando la razón social de la FANAL es precisamente el que genere esos recursos para poder financiar los programas que despliega el Consejo Nacional de Producción, que están dirigidos al sector agropecuario. O sea, la FANAL no es un fin en sí mismo únicamente como una fábrica que produce alcohol para diferentes usos. Porque también se ha dicho que el CNP está como chupándose a FANAL, ¿verdad? Exactamente, entonces eso hay que aclararlo. La razón social por la cual Juanito Mora le adiciona la Fábrica Nacional de Licores al Consejo Nacional de Producción es para decirle, mire, usted va a generar los recursos que necesita el Consejo Nacional de Producción para asistir al sector agropecuario. Y eso lo ha venido haciendo a través de la historia, y hoy en día lo hace, porque el Consejo Nacional de Producción se sostiene con recursos que se trasladan de FANAL, porque además el programa de abastecimiento, y así lo ha dicho la Contraloría, no puede utilizar recursos de ese programa para otro tipo de gasto que no esté relacionado a cubrir su costo operativo como programa de abastecimiento institucional. Entonces, ¿cómo financiamos el programa de semillas, por ejemplo, que tiene el Consejo Nacional de Producción, donde nosotros le damos a nuestros productores semillas certificadas de primera calidad? O sea, ¿cómo financiamos los programas que se hacen en el acompañamiento de las organizaciones de productores en calidad, inocuidad, en certificación, en información de mercados, por ejemplo, ¿verdad? Si todo eso se financia a raíz de las transferencias que hace la FANAL al Consejo Nacional de Producción. Y lo más importante, esos 2.800 millones, varía, ¿verdad? Anualmente, ha llegado a ser casi 4.000 millones en algunos momentos de traslados de las utilidades de FANAL en aportes al Consejo Nacional de Producción. ¿Quién los va a cubrir si la FANAL no está? ¿O es que el gobierno, vía presupuesto ordinario, le va a trasladar esos recursos al CNP con el problema fiscal que tiene el país? O sea, el Consejo Nacional de Producción y la FANAL tienen una única misión y son uno complemento del otro, y eso hay que entenderlo así. O sea, ni uno está sangrando al otro, porque la razón social de FANAL es financiar esos programas. Si no, no tendría sentido. Mire, ya hace mucho tiempo FANAL se hubiera cerrado si simplemente fuera una fábrica que produjera alcohol para vender en el mercado y tener utilidades. No es eso, ¿verdad? Y por supuesto también que el Consejo Nacional de Producción tiene que velar por la estabilidad y el desarrollo comercial de la FANAL. Eso fue uno de los temas que yo he escuchado cuando se dice, es que el problema de la FANAL es que el Consejo lo está desangrando y hay que quitarle el Consejo. No, sería exponer a la FANAL para que más fácil la posesionen o la venta. Eso por un lado. Y el otro tema que se ha dicho es que la FANAL está mal administrada. Mire, puede ser que tenga problemas de administración como cualquier empresa, pero el problema de FANAL hoy no es un tema de administración. Incluso la fábrica creció un 14% en el 2019 y ha venido innovando algún tipo de productos nuevos como las bebidas saborizadas, como las soluciones antisépticas, ¿verdad? Ha venido innovando y ha venido creciendo y ha venido mejorando. Pero yo pongo un ejemplo muy claro y lo he repetido. Eso es como cuando usted tiene una casa y la casa se la están rematando. Entonces usted necesita recurrir a buscar los recursos para poder cancelar esa hipoteca. Y no le queda tiempo ni para pasarle una mano de pintura a su casa porque tenemos que atenderlo lo inmediato, ¿verdad? Y ha sido a través de los años ya esto una situación casi rutinaria, ¿verdad? Donde los gobiernos de turno han querido de diferentes formas desaparecer a la Fábrica Nacional de Licores para dársela a esos intereses económicos que se mueven en torno a los negocios que tiene el Consejo Nacional de Producción y la FANAL, que son dos, básicamente el programa de abastecimiento, que hoy vende, en el 2019 llegó a 61.000 millones de colones, y esos recursos los tenía la empresa privada a través de empresas como Mercasa, como Constella, como Maquila Lama, ¿verdad? Entonces esos políticos a los que se les ha ido quitando esos recursos, por supuesto que les interesa desaparecer la institución de alguna forma, ¿verdad? De cualquier forma. Si le quitan a FANAL lo debilitan, ¿verdad? Incluso ustedes se acuerdan aquí en su momento cuando el pueblo griego salió a defender a la FANAL y al Consejo Nacional de Producción porque había un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que tenía los votos para derogar la ley orgánica del Consejo Nacional de Producción, que es la única ley en este país que atiende el tema de seguridad alimentaria de este país y el equilibrio de los mercados, que puede intervenir el mercado para el tema de estabilización de precios, ¿verdad? Y desaparecer esa ley. Mire, en este país jamás se aprobaría una ley como la ley orgánica del Consejo Nacional de Producción con esa visión con la que se creó para proteger al pequeño productor de los embates de los tratados de libre comercio que hoy están. Por eso está protegido el programa de abastecimiento institucional y está blindado de los tratados de libre comercio precisamente. Entonces, por supuesto que eso choca
con los pensamientos neoliberales de los políticos de turno. Entonces hay que buscar mecanismos para poder debilitar el CNP y llevarse los negocios que se tienen, que son FANAL, porque es un negocio rentable, como lo decía el compañero, altamente rentable. Mire, ¿cómo va a hacer usted para trasladarle 11.000 millones al Estado, cubrir sus costos operativos, comprar materia prima al sector cañero, trasladarle recursos al Consejo Nacional de Producción para poder financiar sus programas, y teniendo utilidad para todo eso? Entonces, ¿a dónde es un mal negocio? No, lo quieren ver así. Y lo que han hablado cuando dicen que el problema de la FANAL es que tiene pérdidas, lo que arrastra FANAL es un tema legal y político, que ha sido básicamente el tema de IFAN, de la pretensión de IFAN para poder cobrar un diferencial de impuestos del 2002 hacia la fecha, pretendiendo que ese impuesto se cobre a través de una base imponible que está totalmente salida de la realidad, y que son impuestos que FANAL nunca recaudó, porque ha utilizado una base imponible y una fórmula de pago de impuestos históricamente, ¿verdad? Que hoy hay intenciones de que se varíe, y eso le ha costado a la FANAL una cédula tributaria de 63.000 millones de colones, y eso es una realidad. Hay una cédula tributaria que dice que si eventualmente los juicios que están en curso por parte de IFAM, INDERI y Hacienda se ejecutaran con intereses moratorios, con pago de honorarios en todos sus procesos legales, con pago de intereses corrientes, la deuda de FANAL asumiría 63.000 millones de colones, una deuda totalmente inexistente, porque FANAL jamás recaudó esos impuestos, nunca recaudó esos impuestos, porque ha usado históricamente una base imponible. Y precisamente ayer nos llegó la respuesta de una consulta que hace el Ministerio, que hace el Consejo Nacional de Producción, las autoridades del Consejo Nacional de Producción, al Ministerio de Hacienda sobre la aplicación de la fórmula de cálculo de impuestos, donde Hacienda le dice que efectivamente la fórmula para determinar la base imponible es la correcta, de la que ha venido utilizando el Consejo Nacional de Producción. Mismo Hacienda reconoce que efectivamente esa es la fórmula, porque si no, nosotros pasaríamos de lo que hoy vendemos, un litro de cacique en el mercado, 3.200 colones, más o menos por ahí anda, a 7.200 colones sin el margen al detalle, ¿verdad? O sea, estamos hablando que tendríamos que salir con un litro de cacique al mercado con 8.000 colones de precio al consumidor. ¿Y quién va a comprar una botella de cacique a ese precio? Compra un whisky. Eso saca del mercado FANAL y igual lo desaparece. Por eso les decía, son mecanismos que se han venido utilizando para de una forma u otra sacar a FANAL del mercado de licores. Ese es el interés. Y afectar las transferencias que se dan a todas esas organizaciones de bien social, entre ellas Grecia, ¿verdad? Que se han venido beneficiando a través de esta actividad que desarrolla la FANAL. Don Miguel, usted me iba a decir algo. Sí, un par de detalles que se me quedaban en el tintero y son sumamente importantes. Vamos a ver, de las ventas de alcoholes que hace FANAL al año, al sector salud, principalmente la Caja Costarricense de Seguro Social, solo el año pasado se le facturaron 683, casi 684 millones de colones. Hay que ser claros en eso. Toda esa facturación de alcohol es al costo, sin impuestos. La pregunta es, y sin margen de ganancia, sin utilidad para la institución, totalmente al costo. Lo que costó fabricarla, así se le factura. Y le apuesto que muchas veces no se presentan los costos reales al día. Posiblemente, a veces los costos se incrementan por una serie de cosas, pero hoy tampoco se va a estar variando todos los días la facturación, porque la caja que tiene su presupuesto elaborado, y muchas veces a veces se puede ir hasta inferior al costo. Eso que quede claro. Pero es el sector salud, y la salud es un principio de cualquier república democrática que hay que respetar. Entonces, solo eso se le facturó el año pasado, 686 millones, de 4.176 millones de venta de alcoholes a farmacias, industria licorera al por mayor, sector salud, zonas francas, al público. Solo 689 millones correspondieron al sector salud, encabezado por la Caja Costarricense de Seguro Social. Otro detalle que a mí no puedo dejar pasar es la cantidad de trabajadores
que representan toda esta región de Occidente, encabezándose desde Alajuela. Tenemos que 191, en este momento, 191 trabajadores son de esta zona. Este fue el dato que me pasaron ayer. 115 pertenecen a una persona de Grecia, a un trabajador del cantón de Grecia. 23 pertenecen a Alajuela. Estamos hablando de la parte central de Alajuela. Naranjo tenemos 8 trabajadores. Palmares tenemos 4. Sachí tenemos 3. San Ramón tenemos 2. Atenas hay 1. Y fuera de Occidente son 35. Esos son los que vienen de San José Casas. Sí, San José. Pero es Estamos hablando de 115 iglesias. 191 trabajadores, pero son 115 familias que se pueden ver afectadas por la pérdida de ingresos si esto se privatiza o se vende, porque inmediatamente los tirarían a la calle. Miguel, ¿qué plan tienen ustedes como sindicatos para evitar esta concesión o esta venta? Bueno, primero la lucha. ¿Y cómo se van a organizar? Porque yo veo que hay diferentes grupos, pero que todavía no están conjuntados, ¿verdad? Vamos a ver, aquí tiene que haber un esfuerzo de articular todo. Primero, las 2 organizaciones sindicales de la institución como parte responsable de la clase trabajadora. Y también, como tenemos que tener claro, la defensa de las instituciones públicas del Estado Social de Derecho. La fábrica no se creó porque a alguien se le ocurrió hacer una fábrica de licores, tuvo un fin en sí mismo, entonces esa lucha tenemos que pensar que no es solo por defender la FANAL y defender esto, es que es defender todo, porque después viene el CNP, cuando se quieran apoderar del país, ya una vez vendida la fábrica, después vendrá, como le decía yo a un compañero, mire, vea, ya se habla de vender el Banco de Costa Rica, ya despedazaron el Banco de Crédito Agrícola, el Banco Nacional, ya usted vio cómo, por las tortas de los políticos, los pobres empleados que forman parte de Acebanacio están pagando las deudas y las tortas que se jalaron la gente que enquistaron en la Junta Directiva de Acebanacio. Entonces ahorita hacen ver al Banco Nacional que hay que venderlo también. Entonces toda la banca nacionalizada que se hizo para crear desarrollo y bienestar en la población costarricense van a procurar venderla. No la pueden hacer al descaro de vender solo el Banco de Costa Rica, pero ya se va a vender el Banco de Costa Rica. Vienen por recope, ya despedazaron Habdeba. Eso tenemos que tenerlo claro. Mira, y sobre la caja, que ya la han venido a pellizcos privatizando, y es nada más ir a la zona del Hospital México y ver los grandes edificios que se están construyendo como oficinas o clínicas aledañas. Acaban de terminar una inmensa, mire, eso es parte de ir despedazando la caja. La caja, ellos vienen por la privatización de la salud. Al final, ¿en qué se va a quedar esto para el pueblo? O el pueblo se une para defender todas sus instituciones, porque esto es un claro ataque de la derecha neoliberal organizada de este país, encabezada por La Nación y todo el periodismo del odio, como le dice un compañero sindical, sirviéndose en el eco de las órdenes que reciben de la UCAEP, del Club Unión, que es donde se cuecen todas las grandes cochinadas para este país, y el pueblo tiene que pararlo, o la clase pobre es una especie en peligro de extinción en este país. Aquí nos vamos a convertir en un estado casi de semiesclavitud, y ya vemos otros países en el cono sur cómo están cayendo bajo esta cuestión neoliberal, y en el mundo es así. La gran ventaja es que ya hay muchos organismos financieros internacionales que ya hablan que ya el neoliberalismo fracasó. El gran problema es que vemos que en Costa Rica más bien está en auge, y vemos como personas como Carlos Ricardo Benavides en la Asamblea Legislativa, vemos como personas como Yoleni León, vemos personas como el diputado Abarca, el de la ganadería 3X, que solo de todos sabe, Pablo Heriberto Abarca, vemos gente como este tal Drago Dolanescu, y vemos otro tipo de gente como este Pedro Muñoz también, que dicen que por aquí hace poco anduvo haciendo unas reuniones y ya ofreciendo puestos diputadiles en el Cantón de Grecia. Eso hay que tenerlo cuidado. Y entonces esto hay que tener claro que el pueblo o acepta que sea despedazado su estado social o se tira a la lucha, y tenemos que empezar por defender este ariete que es la Fábrica Nacional de Licores ahora. Entonces yo creo que nosotros como sindicatos y como organizaciones de trabajadores y organizaciones comunales, sea de toda la sección, de todas las zonas de Occidente, tenemos que unirnos para... ¿Van a convocar ustedes a las diferentes organizaciones que se ven beneficiadas con Panal? Nosotros eso, con don Carlos, lo estuvimos conversando un día después. Carlos. Bueno, hace en junio del 2013, ¿verdad?
se nos tocó la puerta por parte de los trabajadores de FANAL, que igual se hace en este momento, para, con el apoyo que se dio por parte de la Asociación Nacional de Educadores, dado que también estamos hablando de que juntas de educación son afectadas por el caso de que se privatice FANAL, ¿verdad?, o se concesione, que al último es lo mismo. Se organizó toda una campaña de defensa que arrancó con foros informativos. Se me ha, digámosle, solicitado la colaboración por ser vecino de Grecia, por compartir también ideales de lucha por una sociedad más justa, en donde todos seamos inclusivos, ¿verdad? Para que colaborara con lo que es el establecer la coordinación en el Cantón de Grecia, y lo vamos a hacer igual que se hizo la vez pasada. Primero que todo, después de esta oportunidad que el periódico Mi Tierra nos está ofreciendo para llevar la información veraz a la comunidad de Grecia, el Cantón de Grecia y cantones vecinos, que también de ahí son, de una u otra manera, hay trabajadores aquí en FANAL, ¿verdad?, para desarrollar toda una campaña que va a pasar por hacer llegar un volante, distribuir un volante en la comunidad de Grecia, hacer foros informativos, organizaciones. Sí, incorporar, porque acá este es un primer inicio, es un primer paso, ¿verdad?, de información. Va a hablar usted con Carlos, con el Comité de Deportes, la Unión Cantonal y con las juntas de educación. Sí, totalmente, digámosle, ya dentro de lo que hemos conversado en estos días, ¿verdad?, porque se me invitó a una reunión que se dio con los trabajadores de la FANAL, ¿verdad? Entonces ahí nosotros nos hemos comprometido, tomando en cuenta de que acá nos podemos reunir, que es un lugar céntrico, que no tenemos recursos, no tenemos plata, pero por lo menos tenemos patriotismo, que vale más que la plata, ¿verdad? Y vamos a convocar a foros, vamos a unir fuerzas yendo a solicitar audiencias al Comité Cantonal de Deportes, a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, a lo que son el colectivo de trabajadores en el Hospital San Francisco de Asís también, porque forma parte, digámosle, de esas instituciones que son beneficiadas con los aportes que hace FANAL vendiendo productos al costo, no solamente alcohol, sino que también hay otra serie de productos que ya la FANAL los está trabajando y los está elaborando con altos estándares de calidad, sino que también vamos a ir al Consejo Municipal como se hizo la vez pasada, ¿verdad? En este sentido, nos hemos comprometido a elaborar un documento técnico con el objetivo de que en el Consejo Municipal los señores y señoras integrantes del Consejo Municipal, teniendo a mano un documento que pueda presentarles llamémoslo así, la radiografía al día de hoy, que desvirtúa toda la campaña que están haciendo por desprestigiar la FANAL y también golpear el CNP, ¿verdad? Porque cuando aquí hablamos de grandes negocios, estamos hablando que ya en aquellos años del 2013 para acá, ¿verdad?, de ahí estaban los Constela, estaba la familia de Bernal Jiménez, o sea, aquí estaban grandes empresarios políticos, ¿verdad? ¿Y quién no se va a dejar un negocio de más de 60.000 millones? Mire, cualquiera se la pelea. ¿O quién no se va a dejar un negocio como el que tiene hoy de ingreso la FANAL? Cualquiera se lo pelea. Entonces, viendo que esta es una lucha que requiere el apoyo y la comprensión de la máxima cantidad de personas y organizaciones sociales, nosotros vamos a hacer todos los enlaces posibles para podernos desplazar, ir a buscar los días en las agendas que se reúnen todas las organizaciones del Cantón de Grecia, hacer el mapa esta semana, ¿verdad? Y con fundamento en esa información, desplegar toda una campaña informativa y después hacer un foro general
que podríamos pensarlo, ya sea en el salón parroquial, si habría, digámosle, anuencia, ¿verdad? Porque acá no estamos vendiendo, aquí no estamos defendiendo la venta, llamémoslo así, de cacique. Y el consumo. Ni el consumo de cacique lo estamos fomentando, porque mal haría yo que aparte de estar en la parte comunal, en una asociación de desarrollo, en un foro de reflexión y aparte de eso, en un programa de niñez y juventud en el que participo activamente en el Cantón de Grecia, voy yo a ponerme a defender lo que es la venta y el consumo de licor. Eso no. Ahora, don Carlos, debe ser el Cantón de Grecia el que lleva la batuta junto a los dos sindicatos. A mí me parece lo siguiente, ¿verdad? Que aquí hay algo que es importante, ¿verdad? Y es que Fanal es patrimonio también de Grecia, ¿verdad? Hay que verlo desde ese punto de vista. Es un patrimonio del Cantón de Grecia que beneficia e impacta positivamente al Cantón de Grecia, ¿verdad? En momentos en que conocemos que el presupuesto de la municipalidad no tiene contenido económico para atender el hueco que en este momento estaría dejando de atender la Fanal con sus transferencias. Veamos que acá no solamente es el Comité Cantonal de Deporte, las asociaciones de desarrollo, la Junta de Educación, también hay aquí, hay otro tipo de organizaciones, ¿verdad? Que son muy sensibles por el tipo de población que atienden, que quedarían realmente, digámoslo así, sin el apoyo financiero que recibe de la Fanal. Yo soy uno que en la comunidad, Barrio Latino, pasamos pendientes de cuándo la Fanal va a dar, deposita el cheque para poder utilizar en compra de varilla o pagar. En el caso del Barrio Latino, que es la asociación que usted pertenece, ¿cuánto le recibe Fanal? Bueno, mire, eso es relativo. Pues estamos hablando, por ejemplo, de que de no tener más de 1 millón de colones, por ejemplo, ¿verdad? A que ese dinero llegue y que con ese dinero nosotros podamos hacer obras en la comunidad del Barrio Latino, diversas obras, ¿verdad? Pues ya eso es un buen apoyo, ¿verdad? Y así en diferentes asociaciones de desarrollo. Entonces, creemos que si bien es cierto, esta es una lucha muy grande, porque aquí estamos hablando de que es una pelea contra un grupo fuertísimo de tagarotes, ¿verdad?, que quieren hacerse con los negocios de la Fanal y políticamente también con buen respaldo, ¿verdad? Pero en el Cantón de Grecia la vez pasada jugó un papel muy importante, y el Consejo Municipal también vamos a ir a tocar las puertas. Va a hablar con los regidores entrantes también. Exactamente, sí. ¿Por qué? Porque aquí hay un asunto que es el siguiente, ¿verdad? Esto está corriendo a golpe de tambor y la premura es tal por deshacerse de esto que esa columna de Armando González en La Nación, esa orden que le da a las autoridades políticas en este país, ¿verdad?, que yo por ahí saqué una frase de que hace años lamentablemente votamos para elegir presidente, pero lo que a lo último, presidentes y diputados, pero a lo último lo que terminamos eligiendo son mandaderos de otros que vienen a imponernos a nosotros un estado social que de social no tiene nada, ¿verdad?, porque de ahí son las leyes del mercado las que tienen que imperar, ¿verdad?, en un momento bien difícil de la sociedad en que estamos convertidos en una fábrica de pobres y desempleados. Entonces yo creo que acá Grecia debe de jugar un papel importante para motivar a los demás pueblos de la región de Occidente y el resto del país. Manuel, ¿usted a contar algo más? Sí, yo creo que en esta lucha nosotros tenemos que enfocar, claro, primero una línea, y es el objetivo que tenemos todos, ¿verdad?, que es la defensa de la Fanal y de los programas del Consejo Nacional de Producción, y ahí hay que utilizar todos los espacios que como organizaciones podamos tener unos a otros. En el pasado, todo el movimiento que se hizo a través del Foro de Grecia, donde don Carlos fue un soporte muy importante, luego ese movimiento local se unió a un movimiento nacional y logramos sacar de la corriente legislativa un proyecto de ley que derogaba la ley orgánica del Consejo Nacional de Producción, que derogaba la ley del PIMA, que concesionaba la Fanal y derogaba la ley de ferias del agricultor. Y eso lo hicimos con un movimiento con el sector agropecuario. Nosotros tenemos
como Siconapro, una muy buena relación con las organizaciones de productores. A nivel nacional, yo he participado como asesor político en la mesa Agro, que es una mesa en la que participa la Casa Presidencial, participó también la Presidencia Ejecutiva del CNP y el sector agropecuario. Dentro de esa mesa nosotros planteamos con una alternativa recuperar un proyecto de ley que ya habíamos planteado en la Asamblea Legislativa y que estuvo muy cerca de ser aprobado. Incluso llegó a tener el primer día de mociones vía 187 y a tener los votos de la Comisión de Agropecuarios por unanimidad. Y en ese momento, bueno, Guillermo Solís retiró el proyecto, ¿verdad?, de la corriente legislativa y no se pudo aprobar. Ese proyecto se retomó en la mesa Agro, se le hicieron algunos ajustes y se le trasladó al despacho del presidente de la República para resolver el tema tributario que tiene el Consejo Nacional de Producción. A través digo el Consejo por el Consejo es la persona jurídica, ¿verdad?, de la deuda, que es lo que básicamente no le ha permitido a la FANAL desarrollarse e invertir, digamos, y crecer en una forma más eficiente. El arrastre de esa deuda que le ha costado mucho dinero, ¿verdad?, y que además, bueno, incluso estas propiedades han tenido que entregar como parte de pago en los arreglos que se han hecho con IFAM y con INDEC, y el problema se resuelve básicamente desde el ámbito legal, donde nosotros decimos que esa deuda que es del Estado por el Estado, ¿verdad?, que es totalmente ilógico que el Estado se saque de una bolsa para pagarle a la otra, ¿verdad?, esa deuda debe condonarse. Entonces tenemos un proyecto de ley en el despacho del presidente y además hemos venido organizando porque además hay una premura en esto, y lo decía bien don Carlos. Mire, el día que por ejemplo se estaba dando el anuncio del ministro, el día siguiente teníamos un funcionario de concesiones ya haciendo un análisis en FANAL. Y aquí cuando ya se toma una decisión, revertirla es bien complicado, ¿verdad? Entonces no es que tenemos todo el tiempo del mundo para poder hacer esto, pues podemos llegar tarde a la cita y al final no poder hacer lo que tenemos que hacer, entonces hay que moverse. Nosotros tenemos programado para el 4 de marzo en el Consejo Nacional de Producción una reunión con todas las organizaciones de productores de diferentes partes del país que van a estar presentes ahí y que tienen claro su posición en la defensa de los programas del Consejo Nacional de Producción y de la FANAL. Es parte, digamos, de lo que hemos venido haciendo, enlazando organizaciones a nivel nacional, y ya hay un acuerdo y hay una fecha para eso. La idea es poder unir todos esos esfuerzos a nivel local para llevarlo a nivel nacional, pero insisto, no tenemos mucho tiempo para poder hacer esto, hay que trabajar rápido, ¿verdad? Tenemos una línea clara, ¿verdad?, objetiva, un objetivo claro que tenemos que llevar adelante, porque los intereses aquí se mueven rápidamente y no tenemos el tiempo necesario para poder atrasar estos. Bien, ¿usted iba a aportar algo más? Sí, para ir terminando. Es que muchas veces por tratar de cubrirlo todo se nos pasan algunos detalles. La FANAL, bueno, ya hablamos de lo que es la venta, que es un sinsentido, pero también la concesión, ¿verdad? ¿Cuál empresa va a tomar la FANAL sabiendo que tiene que pagarle 3.000 millones de colones al año al CNP, que tiene que darle la plata al Cantón de Grecia, por ejemplo, y cubrir los programas, el alcohol de la caja, las soluciones, y pagar la cédula tributaria que tiene? Pero resulta ser de que si nos vamos a la Asamblea Legislativa tenemos el proyecto de don Pablo Heriberto, que entonces el señor dice: cerramos al CNP con los activos, cubrimos las deudas de la FANAL, cerramos la FANAL y le damos la concesión a Laica durante 6 años para que exploten libremente el monopolio de la elaboración de licores. Entonces, bueno, ahí es donde uno dice, bueno, si existe esa voluntad y si está probado que efectivamente la FANAL, tal y como la tenemos, es altamente rentable, ¿por qué no tenemos esa voluntad para procurarle a la sociedad costarricense, a través, sí, efectivamente, de la venta de licores, que es un gran negocio, que lo va a seguir siendo en la empresa privada o en la empresa pública, recursos sanos que de otra forma esos 3.000 millones, seamos claros, no los va a pagar una empresa, tendrían que salir del gobierno central, que en la presente situación tampoco van a salir? Entonces, quitar la FANAL, automáticamente van a quitar el CNP. ¿Te iba a decir algo? Sí, nada más un pequeño detalle que Manuel acaba de poner en la mesa, que al día siguiente había llegado un representante del Consejo Nacional de Concesiones. Bueno, les voy a contar quién es ese tipo. Él se llama Randall Castro Vargas, sobrino del economista político Telmo Vargas. Ya vemos donde empiezan las cuestiones políticas. Por esas cuestiones del destino, un gobierno mariachi cae
el señor en la fábrica como gran administrador. Digamos que la población de la fábrica nos sentíamos a gusto con la llegada de una persona economista porque pensábamos que hasta el fin estaba llegando alguien con calidad de administrador, no conocíamos al tipo, pretendíamos que podía ser una buena solución al problema de la fábrica durante muchos años, que la fábrica estuvo mal administrada, estuvo ingeniero en aeronáutica, fue administrador de la fábrica, cosas irrisorias. Una vez un jefe del departamento financiero fue un químico que lo primero que quería era algo ilegal, hacer algo ilegal en el país, que era que la contabilidad se llevara en dólares. Ocurrencias como esas le han pasado a la fábrica. Bueno, pues nos cae ese señor y por esas cosas del corazón, el hombre llega, empieza a hacer una labor más o menos, pero en un momento otro el corazón le golpea y el hombre se nos enamoró a tal extremo que perdió el rumbo institucional. Y para no cansarlos con el cuento, un grupo de trabajadores en audiencia que nos dieron en la junta, de la junta directiva del CNP, fuimos y dijimos sin pelos en la lengua y hablando en blanco y negro lo que el señor había enrumbado. Perdió el norte y se fue, los trabajadores lo votamos. Una semana, 15 días después de la comparecencia de los trabajadores en junta directiva, el señor estaba despedido. Ese es Randall Castro Vargas, ahora viene como mensajero del Consejo Nacional de Concesiones a hacer el trabajo de buscar toda la información acá.